Pues gracias por la invitación y por la oportunidad por un momento de escapar de la política de los Estados Unidos por estar aquí. Del pacto entre Yahvé y Abraham en Génesis 15 se describe así. ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא לכם ועבדום אותם 400 שנה. O en español, ten por ciento que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava y será oprimida 400 años, en Génesis 15:13. La falta de una alusión explícita a Egipto, un lugar importante en el Pentateuco, le provoca al lector atento preguntarse cuál puede ser el propósito literario y retórico de la frase Be'eretz lo lechem, en una tierra ajena, en vez de mencionar a Egipto directamente. Hoy quiero proponer que Génesis 15:13 funciona por medio de una alusión al Éxodo y la realidad postexílica de los judíos por poner estos eventos en la narración del pacto entre Yahvé y Abraham. Este versículo invita a las comunidades postexílicas a encontrar sus propias vidas incluidas en el relato sobre el patriarca. Este pasaje empieza después de la entrada de Abraham a la tierra de Canaán desde Harán a la orden de Yahvé en Génesis 12. La audiencia recibió la información de que Sarai era estéril antes en Génesis 11:30. De este modo, la audiencia experimenta una tensión dramática en el contexto de Génesis 15:13. En primer lugar, ¿cómo pueden los hijos de Abraham recibir la tierra, dado que Abraham y Sarai no tienen, y más importante, no pueden tener hijos? En segundo lugar, ¿cómo pueden heredar estos hijos hipotéticos de Abraham una tierra en la que ya viven los cananeos? Como dice Génesis 12:6. A pesar del secuestro de Lot y su rescate subsecuente, los dos permanecen separados y los asuntos de la tierra y la descendencia son centrales para Abraham, quien todavía vive en una tienda de campaña en Hebrón sin un hijo legítimo. Es Ahar Hadevarim Ha'ele, después de estas cosas, que empieza el capítulo 15. Algunos expertos bíblicos entienden este capítulo como una mezcla de dos relatos distintos. Como She'an nota, el cambio en la hora del día en este pasaje muestra esta combinación. En el versículo 5 es la noche, en el versículo 12 es la tarde y en el 16 es la noche otra vez. Estas transiciones no son bien detalladas como uno esperaría en una narración única. Por eso, el capítulo 15 debe ser leído como una pieza literaria compuesta de dos partes. En primer lugar, voy a considerar los versículos 1 a 6 y después desde el 7 hasta el 21. Después haré un análisis de la función literaria de Génesis 15:13. En Génesis 15, 1 a 6, el pasaje fortalece el dilema del ciclo de Abraham. La falta de descendencia evidentemente le da a Abraham un motivo para sentir temor. Esta inferencia explica la orden de Yahvé a Abraham, no temas, y enfatiza su recompensa. Abraham responde con un lamento debido a su falta de hijos en Génesis 15, 2 a 3. Matitenli v'anuchi cholech li. ¿Qué me darás cuando quedo sin hijos? Dicho de otro modo, no hay otra recompensa que Yahvé puede darle a Abraham sin un heredero. Yahvé contesta con una proclamación, que la descendencia de Abraham será innumerable como las estrellas. En respuesta, Abraham cree a Yahvé. Esta interacción dinámica entre Yahvé y Abraham, que incluye una promesa, un lamento y finalmente la confianza, es el punto de apoyo del ciclo de Abraham. La falta de hijos y ante todo un heredero es una inquietud de Abraham que siempre ha sido parte del trasfondo del relato hasta ahora y que se expresa finalmente en las palabras del patriarca. Esto se lee en el diálogo entre Yahvé y Abraham, los versículos 1 a 6, y se puede ver su temor y desesperación por la falta de un heredero.
Abraham encuentra un bálsamo en la promesa de Yahvé. El resultado de esta promesa que hizo Yahvé es la confianza que se deposita en la justicia de Abraham y la transición a la segunda parte del capítulo 15. Génesis 15, 7 a 21, empieza también con promesa. Yahvé se presenta a Abraham con estas palabras: Yo soy Yahvé, que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Esta afirmación y promesa de Yahvé a Abraham engendra una respuesta de desesperación de Abraham. Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? Entonces, Yahvé le instruye a Abraham que encuentre, mate y presente una serie de animales sacrificiales. Con el anochecer, el Señor habla con Abraham otra vez, diciendo: Ten por ciento que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava ahí y será oprimida 400 años. Entonces, Yahvé le informa a Abraham que la nación que va a esclavizar su descendencia será juzgada, y después de este juicio, la descendencia saldrá con grandes posesiones. Sin embargo, Yahvé le dice a Abraham que él va a morir en paz y después de 4 generaciones su descendencia va a regresar a la tierra. En Génesis 15, versículos 15 a 16. En la oscuridad de la noche, un horno humeante y una torcha de fuego pasan entre los pedazos de los animales. El narrador nos informa que aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. De este punto, el narrador habla sobre los límites de la tierra y los nombres de los pueblos que viven en ella. Tal como la primera parte de Génesis 15, versículos 7 a 21, enriquece la tensión dramática del ciclo de Abraham. En Génesis 15, 1 a 6, el dilema se limita a la descendencia de Abraham, pero la tierra ha sido parte de las promesas de Abraham antes. Ahora es un elemento adicional de las dificultades de Abraham después de esas cosas, como dice el texto. La falta de descendencia y la falta de tierra son asuntos claves para Abraham, y además estos asuntos se mezclan. La respuesta de Yahvé a las dudas y la confianza de Abraham es un pacto. El primer pacto entre Abraham y el Señor, y uno con consecuencias de amplio alcance. Este pacto es la característica esencial por la cual se le asegura a Abraham la promesa sobre la tierra. El pacto y la información dada son los medios por los cuales Yahvé cumplirá su promesa a Abraham. El contenido de esta conexión con Abraham incluye la descendencia de Abraham también. A este aspecto y otros, Génesis 15, 7 a 21 alude al Éxodo. Gordon Wenham nota que el humo y el fuego de la teofanía refleja el pacto en el Sinaí. Este análisis del humo y fuego presente en el pacto con Abraham nos da la impresión de que el autor bíblico tiene el éxodo de Egipto en mente. También Westermann nota las similaridades entre Génesis 15, versículo 7, que dice: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, y también con Levíticos 25, versículo 38. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Aparte de unas diferencias pequeñas, estos pasajes son muy parecidos. Los temas del pacto y del éxodo son esenciales para entender la función de Génesis 15:13 en su contexto. Aquí, 15:13 presagia el pacto en el Sinaí y a la misma vez alude al éxodo. Como un presagio del pacto, 15:13 muestra cómo la descendencia de Abraham será importante para Yahvé por siglos después de la muerte de Abraham. La insinuación aquí de en una tierra ajena, Be'eretz Lehem, es que hay una tierra que será suya. La tierra de Canaán que Yahvé le prometió a Abraham y a su descendencia será esa tierra.
De esta manera, hasta el pacto, Yahvé tranquiliza a Abraham en relación con su interés en las cosas que le interesan, la tierra y la descendencia. Antes de ahora, exploré el rol fundamental de 15:13 en el capítulo 15, pero es necesario ver ahora la manera en que funciona este versículo en el ciclo de Abraham entero. Esta función se ve más fácilmente por el uso de la palabra Egipto en otras partes del ciclo. La palabra Mitzrayim o Egipto, o Mitzrim o Mitzriah, es relativamente común en el ciclo. Ocurre 12 veces. 8 veces como Egipto, Mitzrayim, y 4 veces como egipcios o egipcia entre Génesis 12 hasta Génesis 25. La palabra es muy importante, especialmente cuando se consideran estos datos a luz de la función de Génesis 15:13 que alude al Éxodo. La palabra Egipto no se usa en referencia al Éxodo en este versículo. Sin embargo, uno de los casos de uso de la palabra sucede 5 versículos más tarde, en Génesis 15:18. Esta divergencia requiere más atención sobre los efectos literarios de esta alusión dentro del ciclo de Abraham. Para considerar la función literaria de la alusión a Egipto en el contexto del ciclo de Abraham, necesitamos explorar la narración en otras partes del ciclo donde se usa la palabra Egipto o egipcia. En concreto, estas partes de la narración son Génesis 12, versículos 10 a 20, y Génesis 16, versículos 1 a 16. Después de explorar la descripción de estos relatos, haré un análisis de los efectos literarios del uso de Be'eretz Lehem en una tierra ajena en Génesis 15:13 en vez de decir Mitzrayim o Egipto. Génesis 12, versículos 10 a 20, viene después de la primera promesa de Yahvé a Abraham, que le dará a la tierra a su descendencia. Este pasaje nos muestra la primera respuesta en el orden canónico de cualquier personaje bíblico a la tierra de Egipto, el temor. Abraham teme que los egipcios lo maten por causa de la belleza de su esposa Sarai. Y este temor es la fuente de comunicaciones en la narración del ciclo. Los egipcios sí responden a la belleza de Sarai, pero sin la malicia que Abraham espera. Cuando descubre el faraón la identidad de Sarai, se escandaliza en 12:18. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? Dice. Y sin demora le devuelve a su esposa. En este pasaje, Egipto y los egipcios se describen con complejidad. De un lado, el temor es la reacción inmediata de Abraham. Del otro lado, ese temor es claramente no justificado. Las acciones de Abraham en Egipto ocurren después de la promesa de Yahvé, la promesa de descendencia. Es decir, que Abraham estará vivo para tener hijos. Aquí la reacción de Abraham en Egipto es el temor en vez de la confianza, que al fin y al cabo resulta en su beneficio. Aún así, la experiencia de Sarai es diferente. El temor de Abraham de ser asesinado está relacionado con el secuestro de Sarai como la esposa de Faraón. Las implicaciones aquí son perturbadoras. Sarai, la esposa de Abraham, es condenada a experimentar un trauma físico y emocional por haber sido entregada al faraón como su esposa. El resultado del viaje a Egipto implica riqueza para Abraham y sufrimiento para Sarai. Con estos datos en mente podemos ver cómo Egipto aquí es un lugar que se caracteriza por el temor, el sufrimiento y la riqueza en Génesis 12. En cambio, y también Génesis 16 es el próximo relato en el ciclo en el que Egipto tiene un rol importante. Sarai ofrece a Agar, su esclava egipcia, a Abraham. De esta manera, ella puede darle a un heredero. Dentro de 3 versículos, gracias. Se la menciona 2 veces Agar la egipcia. Abraham acepta la proposición de Sarai y después Agar concibe un bebé,
mirando con desprecio a Sarai. Entonces, Sarai la oprime a Agar con el permiso de Abraham. Agar, estando embarazada, huye de la opresión de Sarai al desierto para regresar a la orden, pero regresa a la orden de un mensajero de Yahvé, quien le promete descendencia. El capítulo 16 tiene dos referencias a Egipto, y las dos se refieren a Agar. La narración hace explícita la conexión a Génesis 12 con estas referencias. Agar es una parte de la riqueza relacionada con el sufrimiento de Sarai a manos del faraón. La angustia familiar y las aflicciones de Agar son los resultados directos del temor de Abraham. En 16, Egipto es otra vez la fuente de un resultado complejo. Abraham recibe su descendencia por Agar y Agar recibe una promesa de Yahvé que se cumple. Sin embargo, la angustia de la relación entre Sarai y Agar es el contexto de este desarrollo. Sarai es despreciada y Agar la egipcia está oprimida. Con el fin del capítulo 16, el relato de Agar la egipcia está marcado por el sufrimiento y la opresión. La próxima mención de Agar ocurre unos capítulos después, en 21, antes de la expulsión de Agar de la casa de Abraham y Sarai. Sobre todo, cada mención a Egipto o a los egipcios en el ciclo de Abraham ocurre en un contexto de relatos de sufrimiento, opresión y una pista de resultado positivo. Aún así, estos resultados aparentemente positivos tienen consecuencias negativas. La riqueza de Abraham resulta en el sufrimiento de Sarai, que a su vez recae sobre Ismael, y finalmente resulta en la expulsión de Agar y Ismael de la casa del hogar de Abraham. En muchos aspectos, Génesis 12 y 16 enfatizan el éxodo. Los dos capítulos tienen conexiones lingüísticas y temáticas con Génesis 15 y 13 y la descripción de la esclavitud de Israel en Egipto. Con esta interacción consistente entre los relatos bíblicos dentro del ciclo de Abraham y el Éxodo, es evidente que Génesis 15 y 13 aumenta la tensión dramática. Parafraseando el experto literario Wolfgang Iser, las omisiones motivan la imaginación para llenar la falta de datos. El editor final de Génesis 15:13 sabía el relato del éxodo de Egipto. Como resultado, la falta de especificidad debe ser considerada como una decisión intencional. El texto facilita un presagio enorme con las palabras Be'eretz lo Lahem. Los elementos de la narración y sus temas en sus conexiones con Egipcio en capítulo 12 y capítulo 16 están aún más presentes en lo no dicho. De la misma manera en que los personajes en Harry Potter se refieren al villano Voldemort como el que no se puede nombrar, así Génesis 15:13 usa la frase Be'eretz Olahem a referencia a Egipto. En las novelas de Harry Potter y la narración bíblica, la alusión a un lugar o personaje, en vez de un nombre específico, da espacio en la imaginación de la audiencia para darle un énfasis dramático. En este caso, el editor final y la audiencia ya saben el relato del Éxodo y la ubicación tradicional de la esclavitud de Israel. Así que en la edición y la lectura del texto bíblico podían conectar la angustia, la opresión y los elementos positivos dentro de las vidas de la familia del patriarca con los mismos temas del Éxodo, antes de que escucharan el relato mismo. Ahora, es necesario explorar las dimensiones retóricas de Génesis 15:13. Lo que dice el texto siempre depende de la audiencia supuesta, es decir, el lector implícito. El lector implícito es una parte del contorno del texto, una parte integral de la interacción entre el contexto histórico, el autor implícito y las dimensiones literarias de un texto. En general, expertos bíblicos creen que el libro de Génesis en su forma final es postexílico. Entre John Liska, Conrad Schmid y otros, hay consenso con respecto a Génesis 15:13. Concretamente, que este versículo es una parte del sustrato último de revisión del Pentateuco.
Es decir, el texto viene de un periodo en que los judíos de la antigüedad experimentaban agitación considerable. En medio de esta agitación se escribió el Pentateuco. Así que cuando Génesis 15:13 llega a ser parte del texto, ocurre en el contexto de la destrucción de Jerusalén, la deportación a Babilonia y la dispersión por los judíos por gran parte del mundo antiguo. Es clave notar que la realidad de la comunidad judía postexílica era diaspórica, como dijo el profesor antes, especialmente porque la mayoría de los judíos no regresaron a la tierra de Judá. La comunidad no era definida por su presencia en la tierra y tenía que imaginarse de nuevo en relación a todo lo que pasó antes del regreso de los exilios. En una población desplazada, específicamente ellos que regresaron a Judá, los temas de tierra y descendencia son elementos razonables para el texto. Los intereses del autor implícito con respecto a Abraham son evidentemente los intereses de su comunidad postexílica. La amenaza al futuro de la línea de Abraham es demasiado para el patriarca, tanto que produce una crisis de temor que Yahvé trata de aplacar al mencionar no temas en Génesis 15:1. Pero todavía hay preguntas. ¿Cómo puede saber Abraham que sus hijos van a heredar de verdad la tierra prometida? ¿Cómo Yahvé va a cumplir las promesas? De una manera similar, después del exilio y a pesar de la amenaza al futuro de los judíos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Hay esperanza para el pueblo de Israel regresar a la tierra? Como podemos ver, las preguntas de Abraham y las de la audiencia son las mismas y se contestan por el mismo pacto entre Abraham y el Señor. El lector implícito de Génesis 15:13 es evidentemente una audiencia judía postexílica, con preguntas urgentes con respecto a la tierra, la descendencia y un futuro más allá de la opresión. La audiencia se preocupa con las implicaciones de la relación entre Yahvé y Israel en momentos de crisis. Se siente ansiosa en el presente a luz de un futuro inseguro. Las preocupaciones del autor implícito se dirigen a los temores de la audiencia implícita postexílica. Para ella hay consecuencias graves que dependen de la manera en que la comunidad entiende lo que se comunica por medio de Génesis 15:13 como una parte crucial del ciclo de Abraham. La intersección del autor implícito y la audiencia implícita sobre las preocupaciones dadas es lo que produce el efecto retórico. Génesis 15:13 y particularmente la alusión a Beretz Lehem es el medio por el cual el autor implícito da espacio para que la audiencia implícita se identifique con el texto. Esta identificación es el proceso en el que la audiencia encuentra su propia vida, su narración de vivir en una tierra ajena. Esta vida se conecta existencialmente a Abraham y el relato de su pacto con Yahvé. La frase "en una tierra ajena" es una invitación por medio de la cual la audiencia implícita puede escuchar el mismo relato del patriarca primero de su pueblo y verse a sí misma como una parte de las promesas de Yahvé. Las promesas de la protección, un hogar y la descendencia que hizo Yahvé a Abraham también se aplica a la audiencia postexílica en cualquier sitio que esté. Gracias.